Bien, estamos de vuelta entonces. Vamos a aprovechar ahora para registrar los que están. You are now unmuted. Vamos a poner carreteras. Sí. Esta es la clase You are now del muted. 2304. Muy bien. Ahora, en lugar de hacer el recorrido del ensayo, leyéndolo, lo vamos a ver. Vamos a ver. Ahí se está viendo, ¿verdad? You are now unmuted. Dice programa de certificación vial, no. Me parecía. Ya me parecía. You are now muted. Un segundito. ¿Por qué no me lo muestra? Ahora sí. Programa de certificación vial. Bien. Este es el ensayo entonces que lo vamos a ver por aquí. Determinación del CBR del laboratorio. Norma AASHTO T 193-99. Alcance. Este método describe el procedimiento para determinar la relación de soporte de California CBR del suelo, de subrasante y de las capas de base, subbase y diafirmado. Equipo. Prensa de carga de 44.5 kilonewtons con una velocidad de 1.27 milímetros por minuto. Molde, 152.40 milímetros con collar de extensión de 50.8 milímetros. Provista de un plato base metal con agujeros. Disco espaciador de 152.4 milímetros y una altura de 61.4 milímetros. Pisón, tipo modificado de 4.5 kilogramos. Dispositivo para medir la expansión. Pesa anular de 2.25 kilogramos. Pesa ranurada de 2.25 kilogramos. Pistón de penetración. Deformímetros, legibles a 0.025 milímetros. Material diverso. Regla, papel filtro, herramientas y recipientes de mezclado, recipientes. Tamices de 50 milímetros, 19 milímetros y 4.75 milímetros. Tanque para sumergir las muestras. Procedimiento. Prepare 3 muestras agregando agua para alcanzar el óptimo contenido de humedad, el mismo que fue determinado según el ensayo de compactación elegido. Registra el peso del molde más base y diámetros antes de compactar. Compacta 3 especímenes para que sus densidades vayan desde el 95% o más baja al 100%, compactando cada capa con 65, 30 y 10, según AASHTO, o con 56, 25 y 10, según ASTM. Registra el peso del molde más base y muestra. Determina 2 contenidos de humedad por muestra antes de compactar. Coloque sobre la superficie de la muestra compactada en el molde la placa perforada con basta, y sobre esta 2 pesos, una circular y una anular. Coloque el trípode con el dial encima del molde y haga una lectura de encerado antes de sumergirla. Sumerge el molde en el agua. Coloca el trípode con el dial encima del molde y haga una lectura inicial, sumergida. Durante el tiempo de saturación, mantener el nivel de agua aproximadamente 25 milímetros sobre la parte superior del espécimen. Sature el espécimen durante 96 horas o 4 días. Al final de las 96 horas, haga una lectura del día al final del día en los especímenes sumergidos. Y la expansión se calcula por la diferencia entre las lecturas del deformímetro antes.
y después de la inmersión como un porcentaje con respecto a la lectura de la muestra del molde. Quite los moldes del tanque de remojo, vierte el agua retenida en la parte superior del mismo y se deje escurrir el molde durante 15 minutos. Quite los pesos de la sobrecarga y plato. Registre el peso del molde más suelo después de saturar. Coloque la misma sobrecarga de pesas anulares sobre la muestra igual a las usadas durante el remojo. Lleve la muestra al dispositivo de carga. Coloque el pistón de penetración. Aplique una carga de 44 newtons y ponga ambos diales, el de penetración y el de carga en 0. Aplique la carga sobre el pistón de penetración con una velocidad de penetración uniforme de 1.3 milímetros por minuto. Registre la carga cuando la penetración esté en 0.64 milímetros, 1.27 milímetros, 1.91 milímetros, 2.54 milímetros, 3.81 milímetros, 5.08 milímetros, 7.62 milímetros, 10.16 milímetros y 12.70 milímetros. Finalmente, desmonta el molde y se toma de su parte superior, en la zona próxima donde se hizo la penetración, 2 muestras para determinar el contenido de humedad. Con los parámetros obtenidos, realice los cálculos correspondientes. Muy bien. Ese es el ensayo. ¿Dónde está, digamos, la diferencia entre el ensayo dinámico y el ensayo estático? La diferencia, la que ustedes vieron recién, es el ensayo dinámico, en donde ustedes compactan según el Proctor a densidad seca máxima y humedad óptima con la cantidad de golpes que fije la norma. Esa es la compactación dinámica. ¿Qué obtienen ustedes con esa compactación dinámica? Obtienen la máxima densidad del suelo, es decir, que el valor soporte que obtienen de ese suelo es el valor soporte relacionado con la densidad máxima de ese suelo. Ahora, cuando ustedes hacen el ensayo estático, lo que pretende es generar la misma densidad que el suelo tiene en el lugar en donde está. Es decir, que lo que van a hacer ustedes es colocar en el molde una cierta cantidad de suelo de manera tal que llevado no con compactación estática, no con compactación dinámica, sino con la misma prensa, obtengan la misma densidad que tiene el suelo en el lugar de estudio. Entonces, para eso ustedes conocen el volumen del molde y van a tener que colocar la misma cantidad de suelo determinada como para que les dé exactamente la misma densidad compactada estáticamente con la prensa. Densidad que ustedes van a determinar previamente. Es decir, que ustedes van a hacer una calicata, van a tomar la densidad del suelo que tiene en el lugar, ya sea la capa de subrasante, la subbase que está arriba, más la base que está arriba, van a determinar la densidad que tiene el suelo en ese minuto. Ustedes teniendo la densidad y el volumen del molde, van a determinar qué cantidad de material es el que tienen que poner. Con la misma, obviamente con la misma humedad que tenían. Esa es la diferencia entre esa es la diferencia me está pidiendo el ingeniero Jonathan entrar seguramente a retarlos.
You are now unmuted. Puede entrar cualquiera, pero él es educado. Entonces pregunta, esa es la diferencia. Bueno, You are now muted. entonces, el punto está en que cómo llegamos a la probeta para la densidad estática o para la densidad in situ y cómo llegamos a la probeta para la máxima densidad. Ahí radica la diferencia entre un ensayo y el otro. Y ahí entonces, ¿dónde usamos un ensayo y dónde usamos el otro? ¿Dónde usamos el dinámico? Donde nosotros podemos intervenir en esa capa, donde nosotros vamos a poder mezclar y compactar. ¿Dónde usamos el estático? Donde no podemos intervenir. No podemos intervenir en una subrasante debajo de una estructura existente, ni en una subbase existente, ni en una base existente. ¿Por qué? No tenemos manera de compactar una estructura, salvo que desarmemos, rompamos, demoramos la estructura, pero cuando nosotros estamos calculando un refuerzo, la estructura existente es la que está ahí, nosotros necesitamos conocer la capacidad de soporte de esa estructura tal como está. Hecha la probeta, la determinación del ensayo en cuanto a su hinchamiento y al valor soporte es exactamente la misma, sin ningún problema. Ahí está José, cuando quiera. José. You Hola. are now unmuted. Cuando quiera, José. Bueno. Chicos, un minutito nada más. Les robo, disculpen la interrupción. Pero quiero repasar unas cuestioncitas de los trabajos prácticos para que no haya errores, no vaya a ser que estén confundidos con la planilla que yo tengo. Del trabajo práctico número 1, me están faltando que me devuelvan. Bueno, el del grupo 2 le contesté el correo esta mañana y no he vuelto a ver respuesta, así que seguramente no lo han visto todavía. Mandaron el trabajo práctico sin una parte de la corrección que me pidieron que se las explicara y ahí les puse en el mail cómo había que hacerlo, así que voy a esperar para el grupo 2 que hagan eso y me reenvíen el trabajo práctico, por favor. Y el que no ha tenido devolución del primer trabajo práctico es el grupo 4. Se supone que había que entregar de vuelta hoy porque lo devolvimos la semana pasada. ¿Eso está bien así? No me lo han devuelto, ¿verdad? You are now unmuted. You are now muted. Profe, yo soy el responsable del grupo y no he tenido evolución. De todas formas, a usted se lo mandó Bayón, que no sé si está en este momento presente. Y sí, como dice Gabriel, no habíamos tenido evolución aún. Bayón. Porque yo tengo todos los prácticos de vuelta, como lo tengo anotado. Bueno, reviso por las dudas, Reviso por las dudas y si no, le escribo al responsable del grupo. ¿Quedamos así? You are now Ok, unmuted. gracias. Bien. You are now Y del muted. grupo 2, del trabajo práctico 2, han entregado todos los grupos menos el grupo 3. Excepto que lo hayan mandado directamente al ingeniero creador, por ahí puede haber pasado eso y yo no lo he anotado. Así alguien... No, ingeniero, yo ahora termino la clase y lo envío. Bueno, listo, perfecto. Bueno, entonces reviso lo de Bayón y en todo caso me meto de vuelta y le pongo algo en el chat, chicos, para no estar molestando en la clase. No hay problema. You are now ¿Listo? unmuted. You are Gracias, now muted. Gustavo. Nos vemos. Chau, chau. Dale, chau. Bien. Determinada las dos consideraciones, y ahí tienen cómo se hace, vamos a hacer este gráfico en donde se va a registrar la penetración y la lectura del aro dinamométrico, que no es más que registrar la carga, lo que decía recién en el video, y la penetración. Y acá pueden ocurrir dos cosas. La primera es que
el ensayo de algo parecido a lo de la curva número 1. Y la segunda es que dé algo parecido a la curva número 2. Si esto llegara a ocurrir, la curva número 1, es que el ensayo está bien hecho, o sea, sin mayor... En realidad no es que esté bien hecho o mal hecho, sino que son los resultados del ensayo. El ensayo hay una sola manera de hacerlo y es hacerlo bien, no tienen mucho para escaparle. Pero sí pueden dar algunos resultados en función de las características del suelo. Entonces, si ustedes logran la curva número 1, sin mayor inconveniente, dicen que la penetración para 2.54 milímetros de 0,1 pulgadas va a ser el ensayo de valor soporte. Ese va a ser el valor soporte, la lectura del aro comparada con la lectura o con la carga de la piedra partida. Ahora, puede ocurrir que la curva tenga una forma como la curva número 2, en donde hay un cambio de pendiente. ¿Ven? Si se fijan, hay una curvatura primero y después cambia y se parece a la curva número 2. Si esto es así, significa que acá hubo un reacomodamiento de partículas y hubo una deformación inicial que hay que dejarla de lado porque enmascara en realidad el valor soporte original. Entonces lo que se hace es trazar una tangente en el punto de inflexión, una tangente a las dos curvas. En realidad pasa por el punto de inflexión y va a ser tangente a la segunda parte de la curva, hasta que corte al eje de abscisas en un valor determinado de penetración, que lo hemos llamado ahí en la figura como D. Alcanzan a ver ustedes que es D, ese valorcito ahí. Lo voy a agrandar si quieren. Fíjense. La recta en el punto de inflexión y este valor D. Este valor D lo que va a hacer es corregir la curva. Entonces, esta curva de doble curvatura que nosotros hicimos, nuestro origen va a dejar de ser el origen 0, sino que se va a trasladar a D, y los valores de penetración se van a empezar a leer a partir de este punto y no van a variar los de la lectura del aro. Y entonces probablemente por aquí, si corremos D, por aquí esté el valor ahora de la penetración de 2,54 y obviamente el valor de la lectura va a ser bastante menor. Pero ese va a ser el valor correcto de la penetración. Bien, obviamente si ustedes están haciendo el ensayo dinámico, o el ensayo estático, van a obtener un solo valor de penetración o de valor soporte, ya que tienen limitado la energía de compactación y la densidad a la densidad existente. Es decir, ahí no tienen ninguna variación, no pueden variar nada, es solamente determinar el valor soporte que tiene el suelo en las condiciones en las que está. No ese suelo, sino ese suelo en las condiciones en las que está. En donde ya tiene una compactación, ya tiene un grado de humedad de equilibrio adquirida en el tiempo, ya le ha pasado tránsito encima, ya se ha sobrecompactado o ha perdido densidad. Lo que sea que le hubiera ocurrido a ese suelo ya le ocurrió. Entonces, hay que decir, es el valor soporte que tiene ese suelo en esas condiciones. Y entonces determinar el valor soporte que les dé a densidad establecida, que es la densidad que está. Y obviamente con la carga encima, la carga prefijada, que es de la estructura que ustedes tienen.
Entonces, de esta manera, ustedes están haciendo, por ejemplo, un estudio de una estructura existente y van a poder determinar, van a hacer una calicata y se van a encontrar con que esa estructura tiene una carpeta asfáltica de 5 centímetros, una base granular de 15 centímetros, una subbase granular de 20 centímetros, apoyada sobre una subrasante de suelo determinada. Entonces ustedes van a hacer una calicata, van a tomar muestra de cada una de esas 3 capas, van a tomar la densidad, van a reproducir esa densidad en el laboratorio con la cantidad de material necesaria y el volumen del molde, y a cada una de esas le van a hacer el ensayo de valor soporte. Entonces van a tener un valor soporte de la subrasante existente, un valor soporte de la subbase, y van a tener un valor soporte de la base existente. Por otro lado, y en función del deterioro que van a tener en la carpeta de concreto asfáltico existente, o por otra metodología de cálculo, van a obtener la resistencia de esa capa de asfalto existente. Con estos valores, entonces, ustedes van a poder determinar la potencia estructural que todavía tiene ese camino, o la capacidad de aporte estructural que tiene ese camino. Y en función de eso, y el tránsito futuro, van a poder calcular un refuerzo de esa estructura. Lo que tiene que quedar claro es esto, que el CBR que ustedes utilizan es el CBR del suelo que tienen ahí y tal como está. No lo pueden intervenir. No pueden compactar abajo, no pueden compactar en la capa intermedia, no pueden hacer nada. Y ahí se termina la historia. Ahora, cuando nosotros empezamos a hacer los ensayos dinámicos y empezamos a variar humedades y empezamos a variar energías de compactación, es porque nosotros podemos variar en las estructuras que tenemos. Podemos meternos en la subrasante y compactarla o mejorarla, hacer terraplén nuevo y compactar, hacer una subbase nueva, una base nueva, etcétera, etcétera. Y entonces podemos empezar a combinar gráficos y, por ejemplo, ustedes podrían hacer el siguiente gráfico. Miren, para diferentes densidades, o mejor dicho, para diferentes energías de compactación referidas a una humedad determinada, ustedes podrían tener diferentes densidades y valores soportes distintos y graficarlos y decir que para una densidad determinada del 95% el valor soporte es de tanto y ver si eso les verifica con las condiciones de diseño que ustedes han previsto para esa estructura. Acá han utilizado una sola humedad y le han variado las energías de compactación. Puede ser la humedad óptima de cualquiera, pero el punto está en que no han variado la energía, la humedad. Si ustedes hubieran variado la humedad, estos puntos no están alineados, sino que están desplazados. Entonces, para esta energía de compactación y una humedad determinada tienen un valor soporte, para esta energía de compactación y la misma humedad tienen otro valor soporte, y para esta energía de compactación y la misma humedad tienen este valor soporte asociado a estas densidades también. Bueno, y ahora para terminar de complicar bien las cosas, ustedes pueden en la gráfica, en el método simplificado, perdón, en el método dinámico completo, en donde varían humedades y varían energías de compactación, hacer diferentes combinaciones de estructuras, de gráficos, y tener, por ejemplo,
valores soportes relativos en función de humedades, que es vamos a ponerlo, miren, esto lo vamos a hacer así. Si yo agrando, a ustedes se les agranda, ¿no es cierto? You are now unmuted. Para un suelo determinado. Miren, tienen el valor soporte, un valor soporte para la misma energía de compactación y diferentes humedades. Van variando la humedad, a medida que aumenta la humedad, van obteniendo para diferentes energías de compactación curvas de valor soporte relativo. Y si quieren, ahora pueden tener la combinación de densidades, curvas de densidad versus humedad, que es la que ustedes conocen del Proctor, y esto es así, ¿no es cierto? Mayor humedad, menor densidad. A su vez, para diferentes unidades, para diferentes humedades, diferentes energías de compactación, y tienen mayores energías de compactación para menor humedad, y entonces pueden graficar densidad, humedad, energías de compactación y valores soporte iguales, que lo traen del gráfico anterior. Acá tenían valores de soporte versus humedades. Para las mismas humedades toman, por ejemplo, el valor soporte de 4 y unen los puntos de diferentes humedades y iguales densidades o energía de compactación. Y van teniendo curvas, medias raras, de valores de soporte iguales. Y si quieren, por ejemplo, relacionar la densidad con el valor soporte relativo, van a obtener curvas, densidad, valor soporte, en función de las energías de compactación, ¿no es cierto? Menor energía de compactación, menor soporte, menor densidad. Y ahora lo que hacen es unir las curvas de igual humedad. Y entonces van determinando que a mayor humedad y obviamente mayores energías de compactación también tienen mayor valor de soporte. Y esto es para que ustedes puedan combinar diferentes humedades y diferentes energías de compactación para obtener el mismo valor soporte. Porque en definitiva, el parámetro de análisis de ustedes es el valor soporte relativo. Entonces, ¿dónde está ese valor soporte? Obviamente, acá hay un doble juego. El doble juego está... Bueno, acá esto es interesante, por ejemplo, miren. ¿Dónde está el doble juego? Lo voy a agrandar un poquito más. A ver. ¿Dónde está el doble juego de esto? Bueno, ustedes tienen una condición de proyecto en donde les dice que el valor soporte de la subrasante tiene que ser tal y el valor soporte de cada una de las bases o de las estructuras, base, subbase o terraplenios, la última capa de terraplén, que es en realidad la subrasante, tiene que tener un CBR determinado, la subbase que va arriba tiene que tener un CBR determinado, la base que va arriba tiene que tener un CBR determinado. Entonces, como dato ustedes tienen ese CBR y como premisa de proyecto tienen ese CBR. Entonces, el estudiar o hacer el estudio dinámico les va a permitir a ustedes decir, bueno, para obtener este CBR,
¿qué me conviene a mí? ¿Utilizar mayores humedades y menores energías de compactación o utilizar mayores energías de compactación y bajar las humedades? Y entonces para un suelo determinado, poder decir, bueno, para este tipo de suelo, las humedades cercanas a las humedades de mayor densidad o las humedades óptimas es tal porcentaje. Tal porcentaje está referido luego a metros cúbicos y demás. Y poder estimar, para poder sacar ese valor soporte, qué humedad necesito. Ahora, si realmente el costo del agua es muy importante, yo voy a decir, voy a bajar esa humedad y entonces para esta humedad voy a intentar ver cuál es la energía de compactación que debería aplicar para poder bajar la humedad, pero no bajar el valor soporte. De ahí entonces que yo me pueda mover con curvas de igual humedad y poder determinar energías de compactación versus valor soporte. Y densidades también, obviamente. La densidad termina siendo una consecuencia. Sí, no vamos a la densidad como parámetro, sino vamos al valor soporte. Obviamente, mayor densidad es mayor valor soporte, eso se sabe. Y para obtener mayores densidades, o aumento la cantidad de agua y disminuyo la energía, o aumento la energía y disminuyo la cantidad de agua. Pero termina siendo siempre una consecuencia. Ahora, esto es desde el punto de vista del proyecto en donde ustedes tienen que cumplir una condición determinada impuesta. La otra parte es hacer el proyecto. Y entonces estudiar la zona y estudiar el lugar y decir, para esta zona y para los suelos de esta zona, yo puedo lograr determinados valores soporte con valores razonables de humedad y de agua. Valores razonables de humedad y de energía de compactación. Entonces, como puedo llegar a estos determinados valores, voy a plantear, en la medida de lo posible, una estructura o un espesor de estructura adaptada a estos posibles valores. Entonces, si yo estoy haciendo en pleno desierto de la Valle o en la zona de Santa Rosa o en Las Catitas, estoy trabajando con ese tipo de suelo, que yo diga que voy a pedir un terraplén con un CBR de 50 es casi una locura, si no lo voy a poder lograr con los materiales que tengo en la zona. Entonces, si yo con un terraplén con CBR 50 tenía, o una estructura cualquiera de CBR 50 tenía un espesor determinado de 40 centímetros, pues bueno, tendré que ver qué espesor necesito de estructura para adaptarme al posible CBR que voy a conseguir en ese lugar. Obviamente, si el proyecto me lo permite, si la altimetría del proyecto me lo permite, si los espesores de esa manera me lo permiten. Porque si no, entonces yo voy a diseñar una estructura ideal en un lugar en donde construirla va a ser carísimo, porque no solamente tengo poca agua, sino que tengo materiales granulares muy lejos. Y entonces también empezar a jugar con decir, las cantidades de humedades que necesito son tales, los materiales posibles que tengo son tales. La solución de ingeniería más acordada o real que yo voy a poder tener con estos materiales va a ser un CBR de 30. Y entonces sobre ese CBR de 30 voy a empezar a trabajar. Fíjense que ahí les pone unas consideraciones de referencia que
Yo no estoy tan convencido de alguna. Por ahí las he escrito yo también, pero no sé si hay que castigar tanto a la subrasante. Fíjense, pone una clasificación de CBR o un valor de CBR y en función de eso clasifica a la subrasante. Y dice que entre 0 y 5 la subrasante es muy mala. Bueno, eso es un error, porque el 0 o 5 no existe, porque ya dijimos que en 3 no existe. Entonces, deberíamos poner entre 3 y 5, muy mal. O podríamos poner menor de 3, muy mala. Y yo diría hasta 5, mala. Y entre 5 y 10 yo me atrevería a poner regular. Porque una subrasante con 10 no es tampoco tan mala. Es regular, pero no es mala. No es mala. No es un juicio de valor de la subrasante, ¿no? No tiene moral la subrasante, ni es mala ni es buena. Tiene mayor o menor valor soporte. Obviamente, cuanto mejor es la subrasante, es más económica la estructura que ustedes tienen arriba, o va a ser más fácil de construir la estructura que ustedes tienen arriba. No es otra cosa. Fíjense entonces que entre 11 y 20 considera regular o buena, y entre 21 y 30 muy buena. Cuando cambiamos de 30 a 31 o 50, dejamos de decir que es subrasante y decimos que es una subbase. Pero también ustedes pueden tener una subrasante con un valor de 30 y 40, porque se pueden encontrar con un material granular, con un material en la montaña muy bueno que les da un valor soporte altísimo. ¿Cuál es el problema? El problema de los materiales de montaña es que muchas veces tienen una discontinuidad granulométrica muy, muy grande, entonces termina siendo difícil hasta muchas veces poder hacer un valor soporte relativo. Si ustedes, por ejemplo, agarran todo lo que es hoy la zona del Chayao, la zona de arriba de la universidad, donde está el circuito Papagayo, inclusive donde está la avenida Champañat y todo, resulta muy difícil encontrar material granular intermedio. Se van a encontrar ustedes con piedras grandes mezcladas con suelo fino, bastante discontinuo. Y en rigor es muy buena la base. No, es muy raro que ustedes vean que por ejemplo, se deforme el circuito Papagayo, la misma Avenida del Libertador, los mismos accesos a la universidad, todos estos lugares apoyados, la Avenida Champañat, todos estos lugares apoyados en el pedemonte, el valor soporte del suelo existente es muy bueno, pero muchas veces es imposible relacionarlo con el valor soporte de CBR. ¿Por qué? Porque la particularidad del CBR, cuando ustedes hacen el ensayo CBR, tiene la misma consideración del Proctor. Ustedes al Proctor, para hacer el Proctor de un material, acuérdense lo que hacían. Tomaban una fracción del material. Si ustedes tenían un material que tenía, por ejemplo, tamaño de 2 pulgadas, entre 3/4 y 2 pulgadas, esa fracción de 3/4 a 2 pulgadas, ustedes no la incorporaban en el Proctor, no la metían en el molde para hacer el Proctor. Sacaban lo que quedaba excedido de 3/4 pulgadas, lo reemplazaban por parte de suelo más fino, pero no hacían un Proctor con piedras de 1 pulgada a 1 pulgada y media.
porque deja de ser representativo. Y el valor soporte relativo también deja de ser representativo cuando ustedes, por ejemplo, en un molde como el que ustedes vieron, le meten una piedra de 2 pulgadas. No es representativo, no es una mezcla representativa del suelo. Entonces, tienen que desechar lo que quede el 3/4 para arriba. Y muchas veces en este tipo de suelo, ustedes de 3/4 para abajo tienen muy poco y tienen una gran cantidad de piedras de tamaño máximo, o mayores, a 1 pulgada, 1,5 pulgadas, 2 pulgadas, 3 pulgadas, y a veces hasta 10 pulgadas bochones grandes, que en su conjunto siguen siendo un buen plano de fundación, pero hay que evaluarlos por otra metodología. Entonces, ustedes dirán con buen criterio, dirán, miren, esta subrasante en estas condiciones no la podemos evaluar con CBR, no podemos hacer CBR, y menos un CBR in situ. Hacemos un CBR in situ y nos cayó 5 centímetros o 10 centímetros más abajo, tenemos una piedra de 20 centímetros de diámetro, estamos haciendo cualquier porquería, no podemos hacer esa determinación. Entonces yo diré, bueno, miren, vamos a hacer un ensayo de plato de carga, que es un ensayo de superficie, y entonces vamos a determinar la capacidad de soporte por el plato de carga. Y vamos a dejar el CBR para los materiales que yo fabrique del plano de fundación para arriba. Entonces, le voy a hacer CBR a terraplén, inclusive le voy a hacer CBR a la parte de arriba del terraplén. Le voy a hacer un CBR a la subbase, que yo la estoy armando, y a la base. Entonces, esta clasificación entre 50 y 81 muy buena y 81 a 100 muy buena, yo diría entre 81 y 100 es excelente. Si ustedes realmente tienen una base con el 100% del productor del CBR, es una base excelente. Pero bueno, esta es una clasificación como para que ustedes tengan una idea de lo que es. Bueno. Hasta acá es el CBR, el ensayo CBR. Esto, ensayo CBR, no. Metodología CBR, ensayo de penetración e hinchamiento. Obviamente, ustedes pueden estudiar, y esto desde acá, miren, desde acá, pueden estudiar el potencial de ese suelo, ese hinchamiento del suelo. Y decir, miren, el valor soporte de este suelo, la verdad que me importa poco. Bueno, no es que me importe poco, digo, lo que me preocupa de este suelo es que este suelo es muy expansivo. Entonces, yo voy a ver qué tengo que hacer con este suelo para que este suelo, que tiene una expansión hoy del 2,2 y que la verdad que no me gusta porque está muy cerca del 3, que es el límite, y me va a traer consecuencias, y está en una zona que le va a llegar agua y todo, yo tengo que ver qué hago con este suelo. Y entonces empiezo a pensar y empiezo a estudiar. Primera cosa, bien, este suelo es un suelo de fundación, ok. Lo primero que tengo que ver es en qué extensión está este suelo. Bueno, entonces yo ya fui haciendo mis ensayos para armar mi perfil edafológico. ¿Se acuerdan del perfil edafológico? ¿Se acuerdan de mecánica de suelos, cómo armaban un perfil edafológico? You are now unmuted. You are now muted. Qué desilusión más grande. ¿No se acuerdan del perfil edafológico? Pobre Barquesi, se debe haber roto la cabeza y la garganta para explicarles a ustedes cómo armaban un perfil edafológico y qué era un perfil edafológico, y ustedes con total ingratitud no se acuerdan. ¿No? You are now unmuted.
You are now muted. No, está bien, pero ninguno dice nada y el que calla otorga, entonces es una barbaridad. Bueno, el perfil Con ese grafológico... nombre no estoy realmente seguro si lo vemos. Pero bueno. Bueno, No sé si a ver, a lo mejor... ¿a qué se refiere? Capaz por eso nadie dice nada. El perfil grafológico significa hacer justamente un corte longitudinal en la traza de lo que ustedes van a construir, en donde les determina en profundidad, en la profundidad que ustedes le hayan dado a los estudios, a 1 metro, 1,50 m, 2 metros, cómo está compuesto ese suelo. Entonces ustedes tienen los diferentes estratos dibujados a lo largo de la traza de lo que han ido haciendo. Entonces tienen, por ejemplo, toda una capa superior de un material A4, después tienen una 1 abajo con diferentes espesores, después tienen otro tipo de material abajo. Ese es el perfil grafológico, es decir, qué es lo que pasa por donde ustedes van atravesando la traza de lo que van a construir. No solamente un camino, puede ser una línea eléctrica, puede ser un canal. Bien, entonces decíamos, este perfil grafológico me dice que durante 300 metros hay una arcilla muy expansiva y que tiene una profundidad determinada. Como esa arcilla es muy expansiva y puede tener contacto con el agua, lo que va a ocurrir es que cuando el agua le llegue a esa arcilla se va a expandir. Y como ya hemos visto, porque hicimos el ensayo CBR y la expansión se me iba muy cerca del 3, que es lo que yo no quiero, yo tengo que pensar en esto. Saco la arcilla y la reemplazo por un buen material. Y entonces hago una cuenta de la longitud, de los espesores, y posiblemente sea una barbaridad. Entonces, ok, no puedo hacer esto. Trato de que no le llegue el agua a la arcilla con un sistema de drenaje. Ok, podría ser. Pero también desde el punto de vista del suelo, yo puedo decir, bueno, esta arcilla es expansiva. Bien. ¿Qué carga de suelo, qué peso le voy a tener que dar yo a esta arcilla para que esta arcilla expansiva, en contacto con la humedad, en lugar de expandirse el 2%, se me expanda al 1,5%? Y entonces yo me voy a venir a mi ensayo y voy a decir, yo hice una consideración de ponerle, por ejemplo, 2 pesas de 4,5 kilos, le voy a poner 4 pesas de 4,5 kilos, o las pesas traducido, o sea, las pesas vienen a ser en el laboratorio lo que es el suelo en la realidad. Voy a decir, yo le voy a meter 1 metro sobre esta arcilla de material granular y voy a ver si con ese metro de material granular estabilizo esa arcilla. Entonces dejó de importarme el valor soporte y lo que me importa ahora es controlar la expansión de esa arcilla. Primera posibilidad. Segunda posibilidad. Bueno, esta arcilla, en lugar de sacarla, hago algo con esta arcilla y la mezclo con un suelo corrector. Lo que hicimos el viernes pasado, que mezclamos unos suelos y sacamos un suelo de diferente calidad. Y también me sirve para esto. Es decir, el valor soporte es lo que da, pero lo que a mí me interesa es que yo pueda usar un material estable. Entonces lo mezclo con un suelo, controlo el hinchamiento y digo, si yo tengo el 40% de esta arcilla y le pongo el 60% de un material corrector, el hinchamiento se me va a 2,1, no lo quiero bajar. Entonces hago otra mezcla en donde le bajo este porcentaje de arcilla y pongo más material corrector. Bueno, muy bien, le pongo más material corrector, entonces veo qué pasa con el hinchamiento y el hinchamiento se me bajó a 1,8. Y digo, bueno, en esto yo más o menos lo puedo aceptar.
Entonces es la doble tarea, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo se comporta este suelo y qué puedo hacer para controlar el hinchamiento? Y al mismo tiempo, ¿qué puedo hacer? O digo, si le estoy controlando el hinchamiento y estoy de acuerdo con una mezcla de suelos, por ejemplo, bueno, veo qué valor soporte me da y en función de eso poder determinar las estructuras, tanto de apoyo o que formen parte de la estructura. Entonces esa es la otra ventaja, la otra posibilidad de hacer estos estudios de valor soporte. Bueno, y esto obviamente, todo lo que a ustedes se les ocurra que pueden estudiar un suelo con diferentes características. Y alguno me va a decir, y por ahí lo van a haber escrito, dice, mire, nosotros damos el valor soporte sin embeber el suelo, porque el suelo no va a llegar nunca a la condición de saturación. Nunca va a pasar esto que esté saturado. Fíjense lo que hacen ahí, lo saturan 4 días en agua. Acá el suelo empapado, eso no se va a dar nunca. No se va a dar nunca porque no se dan las condiciones. Entonces yo obtengo un valor soporte menor, obtengo un valor soporte distinto sin embeber el suelo, porque esa no va a ser la condición. Y eso alguno dirá que puede ser cierto y otros diremos que no es correcto. ¿Por qué? Porque el valor de comparación del CBR está hecho con la piedra partida saturada. Y entonces alguien de ustedes va a venir y me va a decir, es cierto, tiene razón, pero entre la piedra saturada seca y la piedra saturada, entre la piedra partida seca y la piedra partida saturada, no hay mucha diferencia. Y yo le voy a decir, la verdad que sí, tiene razón. Y cuanto más granular es el suelo, menos diferencia hay. Y eso es cierto. ¿Y por qué es cierto? Bueno, porque el suelo es menos plástico, es menos susceptible a los cambios volumétricos, es menos susceptible a perder densidades en función de la cantidad de agua. Eso también es cierto. Entonces, ustedes me pueden decir, yo tengo una base granular con piedra, es más, tengo una base granular con piedra triturada, en donde tengo piedra triturada y tengo parte de limos y arcilla, que es el cohesivo. Hice el CBR con la probeta embebida, me dio tanto, y lo hice sin la probeta embebida y la diferencia fue muy poco. Y yo le digo, está bien, eso puede ser, pero en rigor la probeta tiene que estar saturada. Y también me van a decir, no hay mucha variación entre la piedra partida. La piedra partida tiene un hinchamiento muy bajo, los materiales granulares también tienen un hinchamiento muy bajo, y entonces en algunos materiales podemos decir, bueno, el CBR sin embeber es tanto. O ustedes me pueden decir, no tenemos tiempo, no tenemos 4 días como para poder decir o poder determinar el CBR en las condiciones que la tenemos que entender, que hacer. Bueno, entonces yo le diré, ok, pero tómenlo como valor de referencia. Y esta es también la realidad y esta es la diferencia en por qué decimos que cuando ustedes tienen un material mezclado con un ligante hidráulico, tal como la cal, tal como el cemento, según la cantidad de cal y según la cantidad de cemento que tengan, esta probeta es casi impermeable. Entonces que ustedes la saturen o no la saturen da prácticamente lo mismo. Con lo que
el ensayo empieza a poner sus fallas en estas consideraciones, que es para lo que no ha sido creado, es decir, ha sido creado para suelos granulares. Pero bueno, se pueden dar todas estas consideraciones. Siempre hay otros parámetros de control. Ustedes tienen valores de CBR, y los valores de CBR siempre van a estar asociados a valores de humedad óptima, a valores de densidad, fundamentalmente. Y ustedes saben que para un suelo determinado, con una densidad de tanto, el valor de soporte tiene un rango. Y si el valor de soporte es muy alto y la densidad es muy baja, es porque hay algún error. Y si la densidad es muy alta y tienen un valor de soporte muy bajo, es porque hay un error, hay un problema, o hay un problema en el ensayo, o hay una cosa rara en el suelo. Bueno, todo este tema da origen a un práctico, que es el diseño de pavimentos flexibles por esta metodología del CBR, que es uno de los prácticos que tienen, y que obviamente no lo vamos a ver hoy, sino que lo vamos a ver la clase que viene, que es una metodología con unos gráficos donde ustedes entran con el valor soporte, obtienen espesores y van calculando capa a capa. Está muy bien explicadito acá y lo vamos a ver la clase que viene. Inclusive, miren, hay un ejemplo acá y lo vamos a ver. Y es una metodología que se utiliza para caminos de bajo tránsito o hacer primeras aproximaciones con el camino, porque no está calculado, no está pensado para repeticiones de ejes reales, sino que está pensado para repeticiones de eje, para una cantidad de repeticiones de eje que se hicieron cuando se hizo el método, nada más. Entonces esa es la limitante, ¿no? Pero no, hoy nos quedamos acá con esto de el ensayo de valor soporte y nada más. Y bueno, y la duda que tengan la vemos ahora, la vemos el viernes, o no sé, le preguntan a alguien que sepa, en definitiva. Profe, una consulta. ¿El material que estaba mostrando está en la página como para consultarlo? No lo sé, si no está me dicen y lo subo. Bueno, entonces después se lo subo. No hay problema. ¿Cómo si sirve? ¿Y usted para qué se cree que está en la cátedra? ¿Usted qué se cree? ¿Que ponemos cosas que no sirven? ¿O para engañar? No sé qué es. ¿Cuál es? No, pero por la duda yo me atajo y lo agredo para que pega primero, pega dos veces, dice el... No, ¿cómo se llama? A ver, decime cómo se llama. No. Y de hormigón, dice, pues, ¿qué estamos hablando? Y bueno, entonces, ve que tengo razón en enojarme, tranquilamente. No, ese es el del Instituto del Cemento Portland, ese es para diseño de pavimentos de hormigón, ese más adelante. Ese es más adelante. Este contempla exclusivamente pavimentos flexibles, el CBR contempla nada más que pavimentos flexibles. Bueno, ahí tiene un mensaje del grupo 4. Ah, no lo había mandado, el ingeniero no se los había mandado. No había salido. Bueno, será para tanto. No los veo muy amargados, muy preocupados, menos un viernes que no esté el práctico. Será para otro día.
Bueno, ¿alguna cuestión más, sugerencia o algo más? ¿O ya nos vemos el viernes que viene? Todo perfecto, ingeniero. Todo bien, ingeniero. Bueno, muy bien, entonces nos estamos viendo, que estén bien, hasta luego. Buen fin de semana, ingeniero. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias. Viernes.